buen día, amigos de sinpermisocro.mx. Les saluda con gusto José Luis Camargo, con el mismo gusto que saludo al doctor Santiago Nieto Castillo, candidato del Morena al Senado de la República, con el mismo gusto de compartir micrófono y cámara con Vicente Pérez, director editorial de este medio también. Doctor, bienvenido y muchas gracias por el tiempo, por el espacio. No, al contrario, muchísimas gracias. Sí, doctor, Vicente, empezando, ¿cuál sería su primera evaluación de esta a mitad de camino, aunque hubo un pequeño bache en que tuvo que agarrar una resortera y saltarlo? ¿Cuál ha sido su evaluación a mitad de la campaña? Bueno, la verdad, una campaña muy bonita, un avance importante de Morena en todo el estado. Creo que hay un proceso de conjunción de factores positivos. El apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, el apoyo a Morena como marca política. Por otro lado, el respaldo ciudadano a la doctora Claudia Sheinbaum, que próximamente estará de regreso en Querétaro en el mes de mayo para seguir promoviendo la candidatura presidencial. Y en general lo que estamos viendo en todos lados, un hartazgo de las personas de clases medias, hartas de la inseguridad y la falta de movilidad en la zona metropolitana, clases medias en San Juan del Río, preocupadas por el narcomenudeo, preocupadas por la falta de oportunidades, por supuesto, el abandono del desierto de la Sierra Gorda, y todas estas reacciones de un gobierno panista que son muy insensibles a la realidad social. Entonces, creo que el hecho de ser un integrante de un movimiento popular nos permite a todos los candidatos y candidatas de Morena caminar por todos los espacios públicos. Estamos en este momento en Pedro Escobedo, en todos los municipios, y tener una enorme reacción social. Hay que organizarnos, y de aquí en adelante la parte más importante es, ya hay una unidad de todo el voto morenista. Estamos en este momento buscando a las clases medias, evidentemente, a que sepan de cuál es la talla de nuestras candidatas y nuestros candidatos, a denunciar los temas de corrupción de los gobiernos municipales y del gobierno del estado, y a decirle a la gente que todo lo que están comprando, todo el compra de votos, el condicionamiento de programas sociales, la presión a las abogadas. Ayer tuve un evento con las abogadas y hoy una de ellas ya recibió una amenaza por parte de la Fiscalía del Estado. Es algo es muy claro que los panistas tienen miedo, y que ahora nosotros tenemos que organizar para que la compra de votos, el condicionamiento de programas sociales no trascienda la elección, y para que podamos tener la representación de Morena en todas las casillas del Estado. Vamos a estar más de 12,000 personas que estén cuidando la jornada electoral, para evitar que suceda, que tengamos descalabros como el de 2018 en la zona de Santa Rosa Jauregui, que finalmente significó una diferencia de votos que por lo menos en el cómputo oficial terminaron beneficiando al Partido Acción Nacional. Y hubo un Partido Acción Nacional incongruente, un Partido de Acción Nacional dividido en los mismos de siempre, y por otro lado una camada de jóvenes que en realidad todo les ha sido demasiado fácil, y que no tienen una visión política de qué es lo que se requiere para transformar y para mejorar Querétaro. Veo en cambio en nosotros personas muy capacitadas, que hemos tenido ya responsabilidades federales como Chema Tapia o como la mía, que hemos tenido legisladoras federales y locales y legisladores, y tengo un equipo ya muy comprometido en entrar en la cuarta transformación en Querétaro. Yo creo que el panismo nunca había tenido un enfrentamiento real con la izquierda, y ese se está dando en este 2024. Sí. Doctor, creo que en esta campaña podemos hablar de un antes y un después. Lo quisieron silenciar, lo quisieron sacar de la jugada, como se dice. Sin embargo, usted siguió apoyando a los candidatos de Morena, ¿verdad? Callaron al candidato como tal en actividades de proselitismo, pero Santiago Nieto siguió como ciudadano haciendo. Entonces, podríamos hablar de un antes y un después,
¿cuál es el ánimo que usted encuentra después que le fue restituida la candidatura? Que además, algo de todos visto, es de que esta acción legal o ilegal que quisieron hacer desde Acción Nacional, pues se les revirtió, porque hubo una unión, una cohesión de la militancia y liderazgos de Morena hacia su candidatura. Sí, a ver, yo siempre he planteado que yo no sé quién fue el asesor, si era chilango o queretano, que le dijo a Mauricio Curi que era una buena idea quitarme la candidatura. El primero en sacar el tema fue Germán Martínez Cáceres, esta persona que en 2012 le robó junto con Roberto Gil 60 millones de pesos a Josefina Vázquez Mota. Nadie me lo cuenta. Tuve una investigación respecto a esos hechos y que después se convirtió en Morena y después hoy regresa nuevamente al Partido de Acción Nacional. Nosotros somos personas de convicciones y estamos convencidos de un proyecto, y eso nos hace absolutamente diferentes de los panistas, que son coyunturales y que tienen que ver con sus propios intereses, particularmente económicos. Creo que si fue Germán Martínez o fue Roberto Gil o se le ocurrió a Botello, eso es un error que ellos van a tener que pagar ante las urnas. También es innegable que Cabeza de Vaca estuvo influyendo. Ayer tuve un encuentro con el gobernador de Tamaulipas. Me decía que veía claramente la presencia de Cabeza de Vaca y que le habían dado esa diputación plurinominal porque le había pagado 400 millones a Marco Cortés. Entonces tenemos que estar muy atentos para que Cabeza de Vaca no postule otro candidato de ese grupo político. Tenemos que estar muy atentos. Yo creo que hay una orden de aprehensión contra Ismael Cabeza de Vaca, que no podría ser candidato. Pero bueno, sobre todo lo más importante es que hay que transformar Tamaulipas también y sacarlo en este momento del impasse que existe en la Fiscalía del Estado, que se ha dedicado a proteger a Cabeza de Vaca. Un tercer tema que plantearía es, efectivamente, una enorme reacción social. Primero la doctora Claudia Sheinbaum, Citlali Hernández, Marcelo Ebrard, Gerardo Fernández Noroña, Manuel Velasco, muchos referentes nacionales de Morena, apoyándome, todos los referentes estatales. Y medios nacionales también. Y medios nacionales, medios estatales, a pesar de que, digamos, en los medios tradicionales o en ciertos medios de comunicación locales en Querétaro, no son tradicionales, han pretendido silenciar las voces de Morena. Sin embargo, la verdad es que la realidad ya es muy distinta. Los medios digitales han venido a cambiar la realidad, las propias redes sociales, y que estos medios tradicionales no nos den espacio, pues finalmente creo que habla mal de ellos. Pero sí plantearía un tema central, y es que Gilberto Herrera, Rosy, por supuesto, Rosalba Vázquez, Rufina Benítez, Luis Humberto Fernández, todos de alguna forma estuvieron presentes en este espacio apoyando ese Jueves Santo al movimiento. Y finalmente la gente, que he visto el ánimo de la gente, muy contentos de que se me haya devuelto la candidatura, y sobre todo algo que es muy importante y hay que recordarle a todas y todos: les ganamos a los panistas con las instituciones que ellos dominaron, con personajes que ellos finalmente estuvieron impulsando, y teníamos el derecho y la razón de nuestro lado y la hicimos valer. Pero significa algo muy importante, que los panistas no son invencibles, que les podemos ganar, pero tenemos que estar organizados, y ese es el trabajo a partir de este momento y hasta la jornada electoral, es de organización. Sí. Siguiendo un poquito con este tema, se derrumbó dos mitos. Uno, que lo estaba manejando inclusive al interior de Morena. Uno, que Santiago Nieto estaba solo, que no tenía ni respaldo nacional, ni respaldo de los liderazgos locales. Después de ese Jueves Santo, creo que se derrumbó ese mito. Pero otro mito que se derrumbó, que era de que Morena nunca le podía ganar, o no podía ganar, voy a decirlo, en sala superior, ganar o revertir los fallos. Y creo que también eso se derrumbó ese día, ¿no? Con la restitución, uno, de su candidatura, y a la siguiente semana lo de Cabeza de Vaca. Como un simbolismo, no segundo, pero sí también es importante. Sí, a ver, hasta este momento me han presentado 19 denuncias. Ahorita me acaban de anunciar el emplazamiento de 2 más, entonces ya serían 21.
pero de esas 19 denuncias hasta este momento van 15 desechamientos y 2 desechamientos que fueron impugnados, nos confirmaron el desechamiento, entonces por eso yo planteaba el 17-0. El 18-0 finalmente fue la decisión de la Sala Superior. Estoy ahora solicitando que las 2 denuncias ante la Fiscalía Electoral y ante la Fiscalía General de Justicia que presentó Roberto Gil por petición de cabeza de vaca, también se determina un ejercicio de la acción penal, y creo que vamos a ir ganando jurídicamente todo. Soy un hombre de leyes, soy perfectamente consciente, y me parece incluso un acto discriminatorio el hecho de que el gobierno del Estado haya buscado a Germán Martínez y a abogados de la Ciudad de México, teniendo tan buenos abogados en Querétaro, personas egresadas de la Autónoma de Querétaro y de otras universidades. Me parece vergonzoso eso. Pero al final del día, abogados queretanos de universidades públicas son los que les hemos ganado todo a los panistas. Sí, doctor, sin duda, pues usted le genera temor, y esto es comentario hasta entre los mismos panistas, al partido, a la cúpula del partido, ¿verdad? Y ha sido blanco de ataques además del intento de quitarle la candidatura, de otro tipo de ataques, nada menos ayer, de que, bueno, usted está moviendo a los ejidatarios de San Pablo, cualquier cosa que pasa aquí en Querétaro, ahorita el culpable es Santiago Nieto, ¿verdad? ¿Se siente usted acosado por esa conducta, esa actitud de algunos panistas, de la cúpula del PAN aquí en Querétaro e incluso nacional? A ver, yo veo que están preocupados, piensan que Querétaro es su bastión, y la verdad es que lo que vemos en la calle es que Querétaro ha dejado de ser un bastión azul. Creo que es claro la intención de la ciudadanía queretana de cambiar, de transformar el Estado, que la cuarta transformación llegue, y por supuesto por eso han generado una guerra sucia. Fue lo de mi credencial de elector y mi domicilio, fueron ataques a mi persona, han atacado a mi esposa, a mis familiares, diciendo que temas de nepotismo, cuando en realidad todos los cargos que han tenido mi primo Gustavo o algunas otras personas de mi familia pues han sido en la época del perismo, no tenían nada que ver conmigo con la época de Morena. Finalmente yo siempre he estado vinculado a la izquierda en los cargos anteriores que he tenido, y bueno, me parece que todo forma parte de la misma campaña sucia. Pero ¿por qué tienen temor? Pues pensemos en la obra de 5 de febrero, son 7,000 millones de pesos que se han gastado, no sabemos cuánto va a ser al final, pero estábamos haciendo cuentas de que son 35 años del presupuesto de San Joaquín, o 28 años del presupuesto de Jalpan, inclusive estamos haciendo cuentas de 15 años del presupuesto de Amealco, 18 de Pedro Escobedo, y esa es la realidad. Se ha gastado tanto dinero, tenemos una obra que lleva pues más de 7 meses de atraso y que no va a beneficiar a las clases medias queretanas, que es lo que quería Mauricio Curi. Creo que es ese temor de que llegue una mayoría parlamentaria fuerte de Morena, que pueda solicitar auditorías, que lleguemos al Senado de la República, y de ahí impulsar reformas para hacer realidad el plan C, y entonces sí obligar al gobierno de Querétaro a que entre sembrando vida, a que entre en bienestar, a que basifiquen a todos esos trabajadores del sector salud que no han querido basificar, y que esto pueda hacer una transformación de la vida pública en Querétaro. Eso es a lo que tienen miedo a la corrupción, tienen miedo de toda la corrupción más bien que generaron, tienen miedo a que se les acabe la impunidad, y tienen miedo de que al final del día, si una de las cosas en las que yo me he especializado profesionalmente es el tema de combate a la corrupción. Me tocó combatirlo desde la Fiscalía Electoral, me tocó combatirlo desde la Unidad de Inteligencia Financiera, me tocó combatirlo como jefe de despacho de la Procuraduría de Hidalgo, y hoy es parte de mi agenda. Y yo, es algo que no puedo ser incongruente. Seguiré por esa ruta, y eso es lo que el PAN tiene miedo. Doctor, también antes de la candidatura usted siempre ha sido un hombre más bien, y luego digo con todo respeto, de escritorio, de reuniones, no sé, una jornada de 16 horas, yo supongo que le gastaba 2 en reuniones en la oficina, por eso es al revés. Hasta hace el chiste que ya le agarró sabor al brigadeo, y que está constantemente ya en brigadeo, casi diariamente.
¿Qué experiencia le da eso del brigadeo? Principalmente porque el presidente dice, no le tengan miedo al pueblo, no le tengan miedo a la gente, y usted ya, ahora sí que ya se le hizo visto el brigadeo, está con la gente. A mí me encanta, eso, primero, como experiencia de vida es hermosísimo. Yo les decía, mis colaboradores tienen que ser en algún momento de su vida candidatos, es una cuestión bellísima. Dos, el apoyo de la gente. Me lo dijo la doctora Claudia Sheinbaum, no hay nada más bonito que el cariño del pueblo, y efectivamente así es. Hay un enorme cariño por el proyecto, por lo que representa Morena, y porque saben que muchos de los ataques son ataques infundados. Y entonces a mí me permite también ver directamente a los ojos a las personas y ver cuáles son sus necesidades, entrar a las casas y ver la circunstancia en la que se vive en muchos de los casos, ver las carencias en temas además de cosas que son absolutamente atendidas por un gobierno estatal o municipal o federal inclusive, agua, luz, la posibilidad de tener un acceso, drenajes bien establecidos, de tener un sistema de bacheo en las calles, y nadie está pidiendo una reivindicación de intereses. Lo que están pidiendo es la satisfacción de necesidades básicas, la protección de derechos individuales. Entonces yo estoy muy contento, veo que el pueblo mexicano, el pueblo queretano ha reaccionado, ha cambiado y está recibiendo los tinacos que mandan los panistas y los calentadores solares, pero sabiendo que pueden votar libremente. Abundando un poco en la pregunta de Vicente, doctor, ¿qué significó para usted en lo personal el salto de la oficina a la calle? Dejar el escritorio, ahora el brigadeo, el caminar el Estado y el tener el contacto directo con la gente, ¿sí? Y más que se volcó gran parte de la población, insisto, con usted porque se consideró una injusticia como lo querían bajar de la cama. No, es una gran experiencia, una experiencia bellísima, caminar y ver por qué el presidente López Obrador es quien es, porque finalmente es la única persona que ha recorrido todos los municipios de este país. Lo hizo como presidente, lo hizo como candidato, lo hizo como dirigente opositor. ¿Y por qué tiene el respaldo popular que tiene? En parte por eso, porque yo les puedo asegurar que hay personas en el gobierno del estado de Querétaro que no han salido de su oficina, que no salen de un círculo de confort que está entre el campestre y el campanario y los restaurantes de lujo y los vuelos en avión privado, mientras que nosotros estamos caminando bajo el sol, en la tierra, viendo la realidad de nuestro pueblo, y eso nos hace absolutamente compatibles y sensibles en las situaciones. Desde estar viendo cuáles son las necesidades de un núcleo de equidad hasta ver cómo están los espacios de trabajo en una sección comercial, ver cómo se trabaja en los mercados, en los tianguis, cuáles son las carencias que tiene la población, y sobre todo el gran temor que significa para todas y todos el que una actividad estatal como la policía o como las fiscalías no operen en perjuicio de las personas. Nosotros necesitamos hacer un sistema de justicia que sea asequible para todos, que a todos los vea por igual. Necesitamos un programas sociales que sea universal para todos, no como lo hacen los panistas, que solamente a sus militantes y simpatizantes los apoyan con programas sociales. Eso es absolutamente injusto. Y bueno, pues todas esas son las cosas que vamos a combatir llegando al ejercicio del poder después del 2 de julio. Doctor, se me ocurre tengo una duda y siempre se lo pregunto a todos los que aspiran a un puesto de elección popular. Pues es la pelea por el poder, la lucha por el poder, pero para Santiago Nieto Castillo, ¿qué es el poder? ¿Y por qué quiere acceder a ese puesto de ser senador? Yo quiero ser senador, primero por mi experiencia personal y profesional. He sido magistrado, designado por cierto por el Senado, fui fiscal electoral, por cierto, designado también por el Senado, fui titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, designado por el presidente, pero ratificado por la Cámara de Diputadas y Diputados. Conozco en todos esos tránsitos las necesidades del sistema de procuración e impartición de justicia. Por supuesto, la necesidad de la reforma al Poder Judicial, y eso va a ser uno de los temas centrales. Yo quiero aportar esa experiencia, esa trayectoria
para poder tener el mejor sistema de procuración e impartición de justicia posible. Y eso solamente se hace a través del conocimiento técnico, el conocimiento práctico, el conocimiento de ver a las víctimas a los ojos y saber qué es lo que les duele a las víctimas de la comisión de una conducta delictiva, y dejar de pensar en términos de una burocracia dorada, como la que tiene la Sala Superior del Tribunal Electoral o la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que cambiar esa perspectiva para que el servicio de justicia llegue a los ciudadanos. Y para eso necesitamos una justicia cívica fuerte, necesitamos un sistema de procuración de justicia integrado, necesitamos comisiones de atención a víctimas que tengan una mayor sensibilidad, necesitamos mayores recursos para el tema de generación de albergues, sobre todo para los asuntos vinculados con la trata de personas. Necesitamos tener mecanismos de protección a las mujeres que son violentadas por parte de sus parejas en estos temas de violencia familiar. Y hay tantas cosas por hacer que tengo conocimiento de qué tenemos que modificar en el marco normativo para poder tener el diseño institucional idóneo para poder entonces sí atacar y mejorar la realidad mexicana. Queretana en principio, pero mexicana en su conjunto, porque hay muchos de los problemas que encontramos en Querétaro que se van reproduciendo a lo largo de todas las entidades federativas. Sí. Candidato Santiago Nieto, usted es pues especialista o se ha enfocado a combatir la corrupción, a combatir la corrupción, pero esto quizá a una gente de la sierra no le diga nada, ¿verdad? Seguramente, como a todos los candidatos a un cargo de elección popular, pues le piden desde un tinaco de agua, desde una beca, desde una medicina, todo esto, ¿verdad? ¿Cómo llegar a ese núcleo de votantes que, insisto, o creo yo, quizás esté equivocado, pero el combate a la corrupción es a mí el que me va a beneficiar? Bueno, yo creo que es claro que la corrupción lo que hace es concentrar la riqueza en pocas manos, y eso hace que los servicios públicos sean deficientes. Porque ¿dónde vemos un tema de corrupción? Lo vemos, por ejemplo, en el desarrollo inmobiliario. Hay un desarrollo inmobiliario, hay un cártel inmobiliario en Querétaro. ¿Y qué está pasando con la gente, con los ejidatarios, por ejemplo? Pierden sus tierras y se convierten en jardineros de lo que antes eran sus parcelas. ¿Qué sucede cuando no tenemos un buen sistema? ¿Qué sucede cuando se roban el dinero que está relacionado con la construcción y con el tratamiento y el mejoramiento de las calles? Tenemos más baches. Entonces eso afecta a los vehículos, por supuesto, pero también afecta la calidad de vida de las personas. ¿Qué pasa si los recursos se los roban? En vez de tener un buen sistema de seguridad, tener menos cámaras, pues eso termina impactando en las personas, en un sistema malo de seguridad, de sistemas policiales deficientes, el no tener protección, y el que tus hijas y tus hijos puedan correr riesgo de ser asaltados o que les cometan otro tipo de delitos incluso más fuertes, más delicados, y eso precisamente por la corrupción. Esa concentración de las riquezas hace que tengamos malos servicios, que hace que tengamos tanta desigualdad social, y eso le afecta a la gente en la calle. Entonces tienen que darse cuenta que cada vez que vemos un bache, o que vemos un semáforo apagado, o que vemos una patrulla estacionada en mal estado, o que vemos un módulo de atención policial abandonado y tirado, eso es producto de la corrupción, y eso finalmente está afectando nuestra calidad de vida. Doctor, pues algo que desea agregar, porque ya ahorita ya lo están esperando aquí en los brigadistas de Pedro Escobedo para hacer el recorrido aquí en el municipio. Bueno, nada más mencionar que estuve en Fisel, presenté primero una solicitud de un despliegue ministerial. Ya me autorizaron que vinieran los ministerios públicos federales, peritos y policías. También me comentaron que era importante que hablara con el titular, el subprocurador de control regional, para poder tener un mayor despliegue ministerial. Por otro lado, muy importante para mí, planteé que se me diera un ejercicio de la acción penal de las denuncias que presentó Cabeza de Vaca por conducto de sus abogados, como un acuerdo con el PAN en Querétaro y con el PAN nacional. Como decía hace un momento, van a ser mis otras 2 victorias jurídicas
me han comentado que me van a terminar un ejercicio de la acción penal, que no encuentran elementos y que el INE les ha respondido de que mi trámite fue absolutamente ordinario y que, bueno, por tanto, mi credencial de elector no está perfectamente ajustada a derecho. Y bueno, y eso, nada más pedirle a la gente que confíe, que vamos a ganar, que es importante su voto y que vamos a tener 5 boletos electorales y les pedimos que voten 5 veces por Morena. Muy bien, doctor Santiago Nieto Castillo, candidato de Morena al Senado de la República. Le agradecemos esta entrevista, sabemos que va a haber más, y también agradecemos al café Canquenami, aquí en Pedro Escobedo, que se encuentra en el número 85 de la Avenida Panamericana, en la Plaza El Rincón. ¿Sí? Le agradecemos también al café, aquí sus atenciones, su servicio, y muchas gracias también a quienes siguen las redes de sinpermisocro.mx. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Vicente, muchas gracias. Muchas gracias.